es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por Ser Podcast y As Audio. Padel Club. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 32 de Padel Club. Soy Alberto Bote y os invito a escuchar un capítulo más del podcast de pádel de Cadena Ser y Diario As. Un episodio en el que comenzamos con la actualidad. Concretamente lo hacemos tomando un vuelo transoceánico de Madrid a Argentina. Nos mudamos a Mendoza, a esa localidad en el oeste del país argentino, pegada a los Andes, y que iba a celebrar el primer torneo de Premier Padel en Latinoamérica y a su vez en invierno. El Aconcagua Arena se iba a convertir en la sede de este quinto torneo de la temporada de Premier Padel y lo iba a hacer siendo el torneo de las sorpresas. Por un lado, en el plano organizativo, y es que la organización anunciaba en la jornada del domingo que 55.000 personas habían pasado durante toda la semana para disfrutar del primer torneo de pádel de la temporada en Argentina. Unas cifras mareantes y que superan seguro lo que muchos esperaban y que tenían su punto álgido en las semifinales. Con un récord histórico de 11.106 personas, el Aconcagua Arena dejaba una imagen ya icónica de por dónde está transitando el pádel en esta nueva era que todos disfrutamos. Eso en cuanto al plano organizativo, porque en el plano puramente deportivo seguro sí iba a ser el torneo de las sorpresas. Y es que los cuartos de final iban a dinamitar por completo las cábalas, haciendo caer a las parejas 1 y 3 del ranking mundial. Alejandro Galán y Juan Lebrón y Sancho Gutiérrez y Agustín Tapia, llamados a ser una hipotética final, ahora que sí iban por lados diferentes del cuadro, caían contra todo pronóstico y hacían saltar la sorpresa en el torneo argentino. Los responsables: Momo González y Alejandro Ruiz con los número 1 y Fernando Velasteguín y Arturo Coello con los número 3. Un torneo que avanzaría en su ronda de semifinales y nos dejaría una final inédita entre las parejas 4 y 6 del ranking de la Federación Internacional de Pádel. Pablo Lima y Franco Stupakzuk frente a Fernando Velasteguín y Arturo Coello. Un encuentro que se iba a resolver en 3 sets en un agónico tie-break final que daría la victoria a la pareja número 4, a la dupla argentino-brasileña, por 10-8 en ese desenlace final. Un evento que tendría, cómo no, como claro protagonista, además de a la pareja campeona, a la leyenda, al boss. Fernando Velasteguín se iba a convertir en el claro referente del torneo al ser coreado al unísono en cuartos de final por más de 9.000 personas y al pedir al público que coreara ese himno no escrito de la afición argentina para hacer temblar en la Aconcagua Arena. Un Mendoza Piguán que nos ha permitido tener al jugador probablemente más deseado para conocer su llegada no solo a Premier Padel, sino su irrupción en el panorama estelar desde hace varios años. Hablamos de Agustín Tapia, el Mozart que desde Catamarca es uno de los jugadores más aclamados por el público, uno de los jugadores más fantasiosos, y que ahora que está compitiendo en Premier Padel y también en World Padel Tour, tenemos la oportunidad de conocer en profundidad su recorrido desde que comenzara siendo tan solo una joven promesa hasta ahora, que es uno de los mayores iconos que tiene este deporte, que aglutina cada vez más seguidores. Y como siempre en Padel Club tenemos también Padel Amateur. En esta ocasión vamos a hablar de gafas deportivas, ahora que estamos en verano y que es un elemento que se utiliza con mayor frecuencia, pero que es una herramienta de protección para los jugadores de pádel y que son muchos ya los que lo utilizan durante todas las temporadas del año. Y lo vamos a hacer de la mano de la marca Addictive, una de las más conocidas entre los seguidores y que cuenta con varios jugadores y jugadoras profesionales como su mayor reclamo para la concienciación y el uso de estas dentro del 20x10. Así que este es el menú de este nuevo episodio de Padel Club. Os invito a que os acomodéis y conozcáis en profundidad a Agustín Tapia y también a las gafas deportivas de pádel.
Padel Club, el podcast que te ponemos en bandeja. Y en este episodio de Padel Club tenemos el placer de entrevistar a un jugador que no se prodiga mucho en los medios de comunicación. Es una de las grandes noticias de las últimas semanas por su incorporación al circuito Premier Padel. Es un reclamo del Padel Mundial y estamos hablando de Agustín Tapia. Agustín, bienvenido a Padel Club. Buenas, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, a mí me gusta siempre empezar las entrevistas intentando acercar el deportista al aficionado. ¿Quién es Agustín Tapia? Es un chico de 23 años que vive de lo que amó siempre. Tuvo la suerte de llegar a jugar los mejores circuitos, pero es una persona muy tranquila que tiene mucha vergüenza en las entrevistas y todo eso, pero bueno, es eso, nada más. ¿Te imaginaste algún día ser el Agustín Tapia que eres ahora? Eres una persona tímida, una persona tranquila, que se ve expuesta evidentemente por su profesión a, bueno, pues esto, a entrevistas, a aficionados como hay aquí fuera del hotel de jugadores. ¿Algún día te imaginaste que ibas a ser una estrella del deporte? No, la verdad que no. Siempre me gustaron los deportes, siempre lo intenté dar todo en cada deporte que hacía de chico. Y bueno, al final me volqué en el pádel y nada, uno siempre juega con la mayor ilusión, pero nunca se imagina nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. ¿Siempre has jugado al pádel o ha habido otros deportes que en los que Agus, cuando era ese Agus pequeño, despuntaba? Me gustaba mucho el fútbol, siempre el fútbol era mi pasión. Después llegó el pádel. Hacía en el cole algún otro deporte, pero entre el pádel y el fútbol, hasta que llegó un día que tuve que decidir entre uno o el otro y decidí pádel. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu recorrido? Porque para el que conoce a Agustín Tapia desde hace 3-4 temporadas, que ya eres uno de los jugadores más talentosos del panorama mundial, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Cómo saltas de Argentina a España? ¿Cómo es esa adaptación? Bueno, yo vivo en mi familia, yo nací en Catamarca, que queda bastante lejos de todo, por así decirlo. Empecé jugando torneos de menores, que siempre tenía que viajar a Buenos Aires, siempre tenía que hacer viajes larguísimos. Viajaba, al principio me acompañaban, después ya no, viajaba solo. Después a los 16 años me fui a vivir solo a Rosario. Estuve entrenando ahí 2 años hasta que llegó el día de ir a España a los 18 y bueno, ahora ya hace casi 5 años que estoy en España. Y de repente se genera la tapiamanía. De repente el aficionado te acoge como uno de los grandes talentos que está despuntando en el pádel mundial y te arropa, te quiere, te cuida y te tiene como un referente. ¿Cómo te ves? ¿Cómo sientes el cariño del público? Entiendo que español, porque es el lugar de residencia que tienes ahora, pero del público del pádel en general. La verdad que te puedo decir, soy un agradecido de la gente, de todas las personas que de una u otra forma me hace llegar el cariño, tanto ya sea por un mensaje, por un video, por cuando me ven en persona. Por ejemplo, ahora ayer llegué a las 11 de la noche, casi 12, al hotel y me estaban esperando de las 9 unos aficionados al pádel que estaban ahí muriéndose de frío y eso la verdad que me llena el corazón y lo hacen solo por una foto, por una firma. ¿Cómo te ha cambiado la vida en 5 años? Saltas de Argentina a España, el pádel vive un boom, además en todos los niveles, económico, de exposición, mediático. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Eres una persona tranquila, que entiendo que vive alejada evidentemente de los focos, también de las redes sociales, pero ¿cómo te ha cambiado la vida? Me cambió completamente porque fueron 5 años, pero para mí pasó todo muy muy rápido. Ya sea tanto en lo deportivo, en lo personal. En lo deportivo jugué con compañeros que en un momento era increíble, o sea, impensado, o sea, poder acercarme a ellos, los tenía como ídolo. Y en lo personal,
pasé mucho tiempo solo, viajando ya sea por Argentina y por España, y ahora, del año pasado, tuve la posibilidad de traer a mis padres a vivir conmigo, así que eso, la verdad, no tiene precio y me cambió todo. En 5 años, la verdad que soy otra persona. Has hablado del plano deportivo, evidentemente coges un mayor eco desde el momento en el que juegas con Fernando Velasteguín, el jugador más laureado de la historia, el mejor jugador de pádel de la historia. ¿Qué aprendiste de Vela? Entiendo que me vas a decir que muchas cosas, pero ¿cuáles son esas 2 o 3 enseñanzas que te dejó tu recorrido con Vela que las vas a llevar para siempre para ti? Lo que más me enseñó es ver cómo se porta un deportista para ser número 1 y para estar tantos años arriba. Las cosas que hace. Yo siempre, como digo, fui dispuesto a aprender hasta, no sé, cómo caminaba, cualquier cosa, hasta el mínimo detalle. Y fui dispuesto, y la verdad que verlo en el día a día, las cosas que hace, cómo se cuida, cómo entrena, cómo piensa en lo deportivo, la verdad que me hizo aprender muchísimo y fue el cambio más brusco que yo antes de jugar con Vela al yo de después de terminar mi etapa con él. Y ahora juegas actualmente con Sanyo Gutiérrez, otra leyenda de este deporte. Uno, ¿cómo son de diferentes Sanyo y Vela? ¿Cuáles son las diferencias? Porque ellos jugaban juntos el año pasado y supongo que notarás alguna diferencia, evidentemente, en el día a día. Y 2, ¿qué te está aportando Sanyo en esta nueva etapa? La verdad que yo no los comparo. Lo que hice fue disfrutarlos a los dos, obvio que tendrán diferencias, empezando porque uno juega de revés, otro de derecha. Pero con Sanyo la verdad que estoy muy contento porque me está ayudando mucho dentro de la pista. Como dice él, que es un estratega, me ayuda a ver la forma de que no veía antes, a pensar un partido, a fijarme en cada detalle de los rivales. La verdad que es como un entrenador y es como un coach y un jugador al mismo tiempo. Entonces estoy aprendiendo mucho y yo creo que cambié mucho también desde que empecé con él en la parte de adentro de la cancha, digamos, que es el pádel. Con Sanyo conformáis una de las 3 mejores parejas del ranking mundial. En esta temporada habéis sumado 5 títulos en World Padel Tour, habéis debutado hace apenas 10 días en Premier Padel. ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Pasa por vuestra cabeza pelear el número 1 o para ti es un proceso de aprendizaje que te llevará a donde te tenga que llevar? No, a ver, obvio, yo siempre intento aprender, pero al mismo tiempo mi objetivo está claro, que es ganar lo que más se pueda. Nuestro primer objetivo cuando empezamos era intentar acoplarnos bien, que fue el año pasado, los últimos 6 torneos. El objetivo de este año ya era, después de estar bien compenetrados y intentar jugar ya casi de memoria, como creo que lo estamos logrando o vamos bien encaminados, era el número 2. El objetivo era primero intentar llegar al número 2, que creo que es cuestión de tiempo. Creo que ya desde el próximo torneo, creo que será el último que saldremos de 3, porque por el tema de que se defienden puntos y del año pasado. Así que era el objetivo ese, y ahora, una vez que lo consigamos, yo creo que nos plantearemos. Si no peleamos por el número 1, que te mentiría si no te digo eso, porque al final estamos entre las mejores 3 parejas, vamos a empezar a salir de 2, no vamos a cruzar con los número 1 hasta la hipotética final, y vamos a ir por todo. Nos queda una pareja por encima y como te dije, te mentiría si no te digo que vamos a ir por todo. Y uno de los temas que están asociados ahora mismo a Agustín Tapia es esa llegada tardía a Premier Padel. No pudiste estar en los 3 primeros majors del año, debutaste en Madrid. ¿Por qué tardó tanto Agustín Tapia en llegar a Premier Padel? Yo creo que ya la mayoría de la gente lo sabe. Yo desde el primer torneo, es más, yo dije que estaba apuntado. Desde el primer torneo mis ganas eran increíbles de jugar, de debutar en Premier Padel, pero no estaba en mis manos. No estaba en mis manos, estaba en las manos de mi marca, que la verdad que es súper entendible, la verdad, aunque me duela, que me dolió ver todos los torneos por YouTube.
Me dolió, pero bueno, súper entendible hasta que pudimos llegar a un acuerdo y hoy estoy agradecido de que pude jugar en Madrid y puedo estar aquí en Mendoza. ¿Cómo es Premier Padel? Porque viste los 3 primeros torneos por YouTube, te quedaste con las ganas y llegas a Madrid y ahora a Mendoza y puedes disfrutar de la experiencia de Premier Padel. ¿Qué aporta Premier Padel al jugador? Tapia lo vive en el 4º o 5º torneo. ¿Cuál es el salto? ¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que Premier Padel nos trata muy bien. Al final los dos son unos circuitos profesionales que lo tienen todo. Uno siempre sueña con llegar a todo, a llegar a jugar los 2 circuitos o el circuito que esté, el más grande. Y creo que en lo que viví estos 2 torneos, el Premier Padel es... nos tratan genial en todo aspecto, están en todos los detalles, pero todavía tiene, obvio, mucho por crecer, digamos. Entonces, como todo lo que empieza en poco tiempo tiene mucho por crecer y bueno, espero vivirlo mucho tiempo más. Para el recuerdo de los aficionados queda ya esa imagen, tanto tuya como de Sancho, en el banquillo, una vez que finalizó la semifinal contra Galán y Lebrón, en la que Sancho estaba en el suelo y tú estabas tapado con una toalla. ¿Cómo vivisteis esa derrota después de vaciaros, de tener un 5-2 en el tercer set y de acabar siendo eliminados en semifinales? Porque la imagen, por lo menos para los que estamos desde fuera, pues es muy, muy llamativa. La verdad que sí. Te tengo que decir que fue la calentura, el enfado del momento, porque después nos pusimos a pensar y ya estar compitiendo contra los de igual a igual contra la pareja número 1, ya al final venimos de 6 torneos que contra ellos, que los últimos partidos fueron a morir, ganamos nosotros, ganaron ellos, y ya con el simple hecho de darnos cuenta que estamos compitiéndole a la mejor pareja del mundo, y al final no es diferencia de nivel, por ahí sí un poco, pero más se definen los detalles. Nosotros ahí nomás nos dimos cuenta de lo que tenemos que entrenar, y vamos mentalizados 100% a que estamos cerca. O sea, la bronca fue del momento, pero después cuando llegamos a casa dijimos, estamos cerca, vamos a seguir entrenando a full, esforzándonos. Algunas veces nos toca a nosotros, algunas a ellos, y eso. Lo que se escucha de fondo en esta entrevista es a Miguel Lamperti, el jugador argentino que ha debutado aquí en Mendoza, mientras entrevistamos a Agustín Tapia. Y como siempre, Lamperti es divertido. Agus, la última pregunta. Te pido 3 objetivos para esta temporada y para el futuro del pádel. Sabemos que hay 2 años, 2022-2023, en los que vais a tener que compaginar tanto World Padel Tour como Premier Padel. 2024 es el año en el que los jugadores, bueno, pues quedáis libres para poder tener un proyecto nuevo, en este caso, entiendo, con Premier Padel. Te pido 3 objetivos para esta temporada, que entiendo que serán deportivos, y no sé, un sueño o una visión de futuro para el pádel a partir de 2024. Objetivos para este año, ¿no? Yo creo que el máximo objetivo es intentar en lo deportivo llegar al número 1 con Sancho. Después el otro es mejorar un poco. A ver, estamos jugando muy bien, pero todavía quedan varias cosas por mejorar, por entrenar, y eso, al final no sé qué otro objetivo más, pero esto. Y el otro es tener salud, porque son muchos torneos al final los que vamos a viajar muchísimo, entonces eso por ahí corres el riesgo de lesionarte mucho, entonces bueno, intentar terminar el año sanos. Y como te decía, 2022-2023 compartís 2 escenarios que te llevan a esos muchos torneos, a ese calendario muy apretado que tenéis. A partir de 2024, ¿qué le gustaría que ocurriera a Agustín Tapia? ¿Qué futuro imaginas? Porque entonces tendrás 25, 26 años. ¿Cómo imaginas el pádel en 2024? A ver, yo creo que el pádel está creciendo mucho. Esto de la llegada de Premier Padel nos sirve un montón,
pero la verdad que no sé lo que va a pasar a partir del 2024. Lo único que deseo como jugador, como amante del pádel, es que esto no pare de crecer y que estemos en las mejores manos, que el pádel siga creciendo y eso, nada más, que es lo único que necesitamos para seguir progresando en este deporte. Agustín Tapia, muchas gracias por estar en Padel Club. Espero que la próxima entrevista sea antes de este 2024 y que podamos evaluar contigo esta temporada una vez que haya finalizado, a ver si habéis conseguido o no llegar a ese número 1. Muchas gracias por todo. ¿Estás empezando y quieres saber cómo mejorar? Padel Club. En este capítulo de Padel Club, dentro del Padel Amateur, queremos conocer el mundo de la protección visual, de las gafas de pádel, de las gafas deportivas. Y para ello contamos con el CEO de Addictive, con David Calderón. David, bienvenido a Padel Club. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, un placer. Bueno, acércanos un poco, ¿qué son las gafas deportivas? ¿Qué son las gafas de pádel? Porque habrá mucha gente que seguro utiliza gafas de sol para jugar al pádel como las utiliza para ir por la calle en el día a día. Bueno, pues como tú bien dices, igual que no jugamos al pádel con calzado de oficina o del trabajo, tenemos un calzado específico, con las gafas debería ser exactamente igual. Deberíamos utilizar una gafa específica que ofrezca estabilidad, comodidad, porque durante los movimientos pues la gafa, siempre una gafa normal, puede moverse, puede desestabilizarse, y las gafas deportivas ofrecen comodidad, ajuste y también protección frente a bolazos o impactos que podamos tener. Y luego, por supuesto, pues si jugamos en outdoor, por supuesto, protección contra el sol. ¿Cuándo comenzaron a utilizarse gafas deportivas, en este caso, en el mundo del pádel? Porque entiendo yo, por lo menos, que no es algo tan habitual dentro de las pistas. Pues mira, es cierto, no es muy habitual. Poco a poco estamos haciendo un trabajo de concienciación. Yo creo que desde hace 3 años aproximadamente ya se va viendo algún jugador profesional, como los que nosotros tenemos patrocinados, y mucho jugador amateur, y la verdad que poco a poco, debido desgraciadamente a los accidentes y golazos que está habiendo, se está extendiendo su uso poco a poco entre los jugadores. ¿Cuáles son esos accidentes habituales que puede darse en un deporte como el pádel? Pues mira, nosotros a la óptica rara es la semana que no nos viene alguien con algún bolazo directo en el ojo o la típica contrapared que te das tú solo, o también es muy frecuente la volea que te da en el pico de la pala y la bola te va directamente al ojo, por no decir un remate directo, que esos son los casos muchísimo más graves. Entonces hay muchísimos accidentes que provocan desde la típica erosión corneal hasta desprendimiento de vitrio posterior o desprendimiento de retina. La verdad es que hay algunas averías que son muy serias con el pádel. Yo te confesaré, de hecho, que soy uno de los damnificados por no jugar con gafas de protección y durante una temporada tuve que jugar porque, como tú bien comentabas, en una contrapared, en este caso, yo hice una contrapared que llegué forzado y la pala rebotó en el cristal con la punta y me dio, por fortuna, en el párpado. No tuve ningún tipo de problema de afectación en el ojo, pero sí que estuve durante unos 15-20 días aproximadamente con el ojo bastante amoratado, con un bulto bastante evidente y con el susto en el cuerpo, sobre todo. Pues sí, como tú dices, es muy habitual. Yo tengo también algunos conocidos que son oftalmólogos y me dicen que las urgencias de oftalmología, el 50% viene por accidentes de pádel, con lo cual creo que deberíamos concienciarnos de que hay que tener cuidado, que de la manera más tonta te puedes buscar una avería e incluso, pues no es muy frecuente, pero ha habido gente que ha perdido un ojo ya de por vida por el tema del pádel, con lo cual hay que protegerse. Sí, sin caer en alarmismos, que afortunadamente, evidentemente, esos son los casos que menos. Yo quería hablar precisamente
precisamente de lo que tú has apuntado, que es, y por eso ponía yo mi ejemplo en primera persona, que es la concienciación. Ahora está muy de moda la parte estética, el outfit, ¿no? Y hay mucho reclamo, evidentemente, para poder combinar con un outfit pues padelero a juego, pero es una cuestión pura y únicamente diría que de salud, ¿no? En este caso, no solo para los que tienen que utilizar gafas en su día a día y que pueden graduarse las propias gafas, sino para el resto de usuarios en las pistas que, como tú comentabas, pueden sufrir accidentes. Porque, ¿qué ventajas o beneficios tienen estos modelos deportivos con respecto a unas gafas, no sé, de sol, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, sobre todo están diseñados con materiales, las monturas están hechas de un material que se llama acrilamida, o también llamado TR90, y es un material muy elástico, muy ligero y muy resistente a los impactos. Luego, tanto la zona nasal como la zona de las varillas normalmente están diseñadas con un material gomoso que evita el deslizamiento o el movimiento de la gafa pues en una bandeja o en un remate, y que cuanto más caliente tenemos la piel o más sudamos, más se adhieren. Y luego otra diferencia importante es el material del que están hechos los lentes, que es policarbonato. El policarbonato es el material más resistente que hay a los impactos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas dos características las hacen muy diferentes a lo que puede ser una gafa convencional que usamos a diario para oficina o para la calle. ¿En qué rango de precio está una gafa de sol deportiva? ¿O una gafa deportiva pues mira, en general? En Addictive puedes tener en un rango de 70 a 85 o 90 euros, tienes casi toda la colección. Hablamos lógicamente de gafas sin graduar. Cuando se necesita una graduación, pues el precio varía en función de la graduación que tenga la persona y del tipo de lente que quiera. Pero yo considero que por entre 70 y 90 euros tener una seguridad en los ojos, creo que es un precio muy asequible, viendo además cómo están las palas o cómo están otro tipo de material, ¿sabes? Te quería preguntar, porque yo sí he visto en ciertas ocasiones a compañeros y compañeras con los que he podido jugar que tienen un modelo de gafas y que los cristales son intercambiables. ¿Es esto algo habitual? ¿Es lo normal en una gafa deportiva de uso de pádel? Pues mira, existen dos opciones. Como tú comentas, los lentes de este tipo de gafas se pueden intercambiar, de manera que hay gente que utiliza unos lentes espejados solares cuando juega, por ejemplo, a pleno sol, y luego esos lentes se cambian y puedes poner unos lentes transparentes que incluso llevan tratamiento antirreflejante para evitar los reflejos de las luces LED cuando jugamos en indoor. Uh-huh. Pero existen también, ahora mismo es lo que más nos demanda el público, unos lentes que se llaman fotocrómicos, que reúnen todas las características antiimpacto que te he comentado antes, pero que cambian según la intensidad del sol. Con lo cual, cuando juegas en indoor son transparentes, o cuando juegas en outdoor por la noche, y cuando juegas al sol, pues ellos solo se van aclarando u oscureciendo sin necesidad de estar cambiando los lentes, con lo cual es un lente muchísimo más práctico para todas las condiciones climáticas. Y esta última modalidad, que entiendo que es más completa, más polivalente, ¿tiene un precio superior? ¿Está en el mismo rango? Sí, pero lo que te he dicho, es un precio superior, pero está en el rango de los 90 euros que te comenté anteriormente. Por 70 puedes tener una gafa con dos juegos de lentes intercambiables, y cuando lo ponemos con fotocrómico sube un poquito, esos 15-20 euros, pero ya te digo que es mucho más práctico y no tienes que estar tocando la gafa y ella sola se ajusta a la condición lumínica. Antes nos has dicho que tenéis patrocinados a jugadores y jugadoras de los circuitos profesionales, y yo diría que la gafa deportiva o la gafa de sol deportiva se ha hecho más visible y más evidente en los últimos meses y años en el social media, pues principalmente por el mayor influencer que tiene este sector, que es Manu Martín, pero también por otros nombres relevantes dentro del social media, como puede ser pues Felipe de Energy Padel. ¿Con quién cuenta el Team Addictive en el pádel profesional? Pues mira, nosotros, nuestro embajador es Manu. Manu ya lleva con nosotros 4 años y está haciendo una labor increíble. Luego en chicos también estamos trabajando con Iván Ramírez. Sí. Y estamos trabajando con Chisco Gil, que juegan habitualmente con nuestras gafas, y en chicas estamos trabajando, nuestra principal embajadora es Marta Marrero, sí. Cuando juega en outdoor siempre juega con nuestras gafas,
y también trabajamos con Bárbara Las Heras y con Lorena Alonso. ¿Y qué peticiones hace un jugador y una jugadora profesional con respecto a unas gafas? ¿Van en la línea de lo que se le recomienda a un jugador amateur o hay algún tipo de particularidad? No, son exactamente las mismas. De hecho, ellos antes de llegar a cualquier tipo de acuerdo con nosotros, las prueban y si te aseguro que si no estuvieran a gusto y si no estuvieran cómodos jugando con las gafas, no harían este tipo de acuerdos. Ellos las prueban y se dan cuenta, sobre todo cuando juegan. El jugador profesional es más de jugar en outdoor. Le molesta muchísimo el sol. Y cuando ellos las prueban y ven lo cómodas que son, y que no se empañan y que además, sobre todo, se ajustan tenemos varios modelos en función del tamaño de cada persona, pues están empezando a jugar y cada vez más incluso hay jugadores que, aunque no patrocinemos, se dirigen a nosotros para pedirnos algunas muestras, pedirnos material, porque se dan cuenta que, sobre todo ahora que hay muchos torneos en outdoor, la diferencia de jugar con gafa a jugar sin gafa es importante. Y del porcentaje total de jugadores y jugadoras en el mundo del pádel, ¿en cuánto estaríamos aproximadamente que usan hoy en día gafas deportivas y de protección? Muy poquito. Yo creo que es un mercado todavía que hay que trabajar mucho. Ojalá que nunca pase, pero ya hemos visto algún accidente en los últimos años. Y yo creo que los jugadores todavía se tienen que concienciar mucho de utilizar esta protección. Ahora mismo yo creo que te diría que un 15-20% de ellos son los que utilizan gafas, y sobre todo cuando juegan en outdoor, aunque al sol ya te digo que cada vez son más los que nos demandan producto. Pues David Calderón, muchísimas gracias por darnos un poquito más de información y arrojarnos luz sobre, bueno, al final sobre salud, que es en realidad de lo que estamos hablando. No solo es una cuestión estética y evidentemente, bueno, pues deportiva, sino que es una cuestión de salud. Y desde aquí invitamos a todo el mundo a que os sigan. Dinos dónde podemos encontrar información sobre Addictive. Pues en nuestra página web www.gafasaddictive.com, y allí tienen toda la información y pueden encontrar también todos los distribuidores que tenemos en España, que ya son más de 200 ópticas, donde pueden encontrar nuestros productos. Pues muchísimas gracias, David, por estar en Padel Club. A vosotros, un placer. Muchísimas gracias. Si te gusta el pádel, Padel Club. Hasta aquí el episodio número 32 de Padel Club, donde hemos podido conocer mejor a Agustín Tapia y donde nos hemos podido concienciar de la necesidad, seguro, de utilizar gafas deportivas y de protección. Como siempre, os invitamos a que nos sigáis en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en la página web de la cadena SER o de Diario As, y que os suscribáis para estar atentos a todos los capítulos que van saliendo. Y os invitamos también a que nos sigáis en el social media, tanto en Instagram como en Twitter, en @padelclubpodcast. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el siguiente episodio. Esto es Padel Club, el podcast de pádel coproducido por SER Podcast y As Audio. Disponible en las apps y las webs de Cadena SER y Diario As, y en todas las plataformas cada martes a las 6 de la tarde. Cadena SER. La radio.